Nunca fui una persona especialmente creyente. Desde pequeña siempre me enseñaron a ser racional, a enfocarme en lo que podía ver y tocar. No es que rechazara la idea de algo más allá, pero simplemente nunca tuve razones para pensar demasiado en ello. La vida se me presentaba como algo práctico, lleno de tareas diarias, compromisos con la familia, trabajo y rutinas que me mantenían ocupada. No había espacio en mi mente para preguntas más profundas sobre el sentido de la existencia o la vida después de la muerte. Sin embargo, todo eso cambió de manera radical en aquel hospital de Madrid. Aquel momento que para muchos podría haber sido solo una experiencia límite de salud, para mí se convirtió en un punto de inflexión trascendental que alteró por completo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Recuerdo que todo comenzó con un cansancio extremo. No era un dolor físico ni miedo, sino una fatiga profunda, abrumadora, que me invadía desde el interior. Era como si mis músculos y huesos se hubieran desmoronado por completo, dejándome sin fuerzas. Una especie de sopor me envolvía como una manta pesada, y a medida que cerraba los ojos, todo comenzó a desvanecerse. Pensé que me quedaría dormida, pero la oscuridad que sentí no era simplemente la llegada del sueño. Era algo más, algo que no podría definir en ese momento. En el instante siguiente, de manera tan abrupta como desconcertante, me encontré flotando por encima de mi propio cuerpo. Estaba allí, tendida en la cama del hospital, pero ya no formaba parte de esa carne, de ese cuerpo agotado. Observaba a los médicos moverse alrededor de mí, sus rostros llenos de tensión, pero no podía escuchar lo que decían. A través de sus expresiones y la rapidez con la que se movían, supe que algo grave estaba sucediendo. Algo en mi interior me dijo con una claridad desconcertante que había llegado el final de mi vida. Sin embargo, extrañamente yo seguía allí, consciente, viendo todo con una nitidez imposible. Fue entonces cuando sucedió algo aún más surreal. Me sentí succionada hacia un espacio vasto e infinito, un vacío que no tenía ni tiempo ni forma, como si hubiera dejado de ser yo misma y me hubiera transformado en una corriente de aire, un suspiro cósmico. Todo a mi alrededor se iluminó con una luz suave, cálida, envolvente. No era una luz que cegara, sino una luz que me abrazaba, una luz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, una luz que no traía miedo, sino una profunda sensación de paz, de calma absoluta. Estaba en medio de algo que nunca antes había experimentado, una serenidad tan pura que era difícil imaginar que algo tan hermoso pudiera existir fuera de este estado. En esa luz comenzaron a surgir figuras, pero no eran sombras ni meras percepciones borrosas. Eran personas, y algunas me resultaban extrañamente familiares, aunque otras no. Había algo en sus rostros, en su postura, que me decía que estaban allí, esperando, pero no podían avanzar. Era como si aún estuvieran atados a algo, como si sus almas estuvieran esperando completar algo antes de poder seguir adelante. Sentía sus emociones de forma inmediata, sin palabras. Podía percibir su confusión, su pesar, su apego a la vida que habían dejado atrás. Entonces comprendí. No todos se iban al instante. No todas las almas ascendían o encontraban su camino hacia la luz justo en el momento de la muerte. Algunas quedaban atrapadas, suspendidas, en una especie de limbo. Algunos vagaban durante días, semanas, e incluso años, hasta que lograban cerrar los ciclos pendientes de su vida terrenal. No había juicio ni condena. Era más bien una transición, una espera en la que cada alma tenía que despedirse, cerrar las historias que no había terminado de contar, entender lo que había vivido y aprendido. Vi a una mujer mayor, vestida con un chal de lana, que esperaba en la puerta de una casa en Barcelona. No quería irse, no quería avanzar hacia la luz, hasta que su nieta encontrara las cartas que le había dejado escondidas en un cajón de la cómoda. Eran cartas llenas de amor, de sabiduría, de recuerdos que aún no habían sido leídos. Ella no podía marcharse, no podía dejar atrás ese último gesto de cariño hacia la joven que amaba. Vi a un hombre joven, de rostro serio y ojos profundos, que estaba cerca de su hermano en Sevilla. Este hombre había muerto antes que él, pero no se marchaba. Se quedaba allí al lado de su hermano, esperando que él pudiera superar la culpa de una discusión sin resolver, de palabras que quedaron guardadas, de un rencor no sanado. El joven no podía seguir su camino mientras su hermano estuviera atrapado en ese sentimiento de remordimiento.
Vi a un niño pequeño con ojos grandes y brillantes, esperando en una casa de Valencia. No quería irse, no quería dejar este plano, porque aún esperaba a su perro, que estaba buscando por la casa, correteando por cada rincón, sin entender que su amigo de 4 patas ya no lo buscaría más. El niño no se atrevía a avanzar, temía que algo tan simple y tan puro como el amor de su mascota quedara sin cierre. Todo esto lo comprendí sin palabras, como si el conocimiento me llegara en un solo golpe, de manera abrupta pero total. Sentí con claridad lo que aquellos seres, atrapados en su transición, vivían en su espera. Sentí sus emociones como si fueran mías, como si estuviera compartiendo su carga, su duda, su necesidad de cerrar lo que había quedado inconcluso. Y en medio de esa profunda comprensión, de esa paz, sentí que algo me llamaba de vuelta. Una fuerza invisible me empujaba hacia mi cuerpo, hacia mi vida, como si todo ese conocimiento, toda esa experiencia, estuviera destinada a ser un faro que me guiara al regreso. Con un estremecimiento abrí los ojos. Estaba de nuevo en la cama del hospital, con una enfermera ajustando las vías en mi brazo. El ruido del lugar, los sonidos mecánicos, volvieron a mi mente, pero dentro de mí ya nada era igual. Había experimentado algo más allá de este mundo, algo que me había dado una paz tan profunda que por primera vez en mi vida, sentí que la muerte no era un final, sino una transición, un proceso natural. Desde entonces mi vida ha cambiado por completo. Ya no temo a la muerte porque sé que no es un adiós definitivo. He comprendido que al morir no dejamos de existir, sino que simplemente nos transformamos, pasamos a otro estado. Sé que cada alma sigue su propio camino, que no hay juicio, sino una comprensión profunda de lo vivido. Lo que más temo ahora es no cerrar mis propios ciclos, no darme el tiempo necesario para perdonar, para agradecer, para amarme y amar a los demás de manera plena. He aprendido a valorar cada momento, a expresar lo que siento, a perdonar sin reservas, a dejar ir lo que ya no sirve. Porque ahora sé que cuando llegue mi momento, lo que realmente me retendrá no será el miedo, sino las historias sin terminar. Y sé con certeza que cuando cruce al otro lado, alguien me estará esperando con los brazos abiertos para acompañarme en mi último viaje hacia la luz, hacia la paz definitiva. Después de aquel episodio, mi vida nunca volvió a ser la misma. La experiencia me transformó profundamente, cambiando no solo mi perspectiva sobre la muerte, sino sobre todo lo que había dado por sentado en la vida. Empecé a valorar cada instante, cada sonrisa, cada gesto de amor que antes pasaba desapercibido en la rutina. Mi relación con los demás se volvió más cercana, más sincera. Aprendí a no guardar rencores, a soltar las tensiones que antes me agobiaban. Cada día se volvió una oportunidad para sanar, para reconectar conmigo misma y con aquellos que me rodeaban. Ya no me preocupaba tanto por el futuro o por el que dirán, entendí que el verdadero propósito estaba en el aquí y el ahora. Cada vez que miraba al cielo o me encontraba con la calidez de un abrazo, sentía que la vida era, en su esencia, un regalo invaluable. Y aunque el miedo a lo desconocido seguía presente en algunos momentos, ahora sabía que lo importante era vivir con el corazón abierto, abrazando la impermanencia con paz y gratitud.